Te doy la bienvenida al canal I Love My Crochet. En el tutorial de hoy vamos a tejer un hermoso y original chaleco a crochet hecho con sobrantes de hilo. En la descripción del video te comparto el tutorial de cómo tejer los cuadros en espiral. Luego de aprender a hacer los cuadros, vienes a este video para hacer el chaleco. Espero te guste, lo hagas, lo uses y lo disfrutes. En la clase de hoy vamos a hacer este hermoso y original chaleco. Miren cómo es la parte de adelante abierto. Nada más llevamos una franja de los cuadros. La puedes hacer hasta el largo que quieras. Yo tengo aquí 4 cuadros. Lo hice sin manga, pero tú lo puedes hacer con manga. Mira el cuello y mira la parte de la espalda. Tiene 2 franjas o 2 hileras, cada una de 4, así que aquí hay 8. Mira cómo es hasta el largo. Y acá a los lados hicimos una secuencia de puntos medios y de puntos deslizados. Y mira cómo ha quedado. Está hermoso, original. Y lo bueno de esto es que lo hice con sobrantes de hilo. Así que si tú tienes hilos que no sabes qué hacer con ellos, pues esta es una buena opción. ¿Qué hilos usé? Miren, yo usé 4 colores. Los ovillos estaban completos cada uno y esto es lo que me ha quedado de cada color. Depende cuántos hilos vas a usar, depende de la talla. Yo usé pues estos colores, miren lo que me sobró. Esto es una talla pequeña. El hilo que he usado es un hilo de talla o grosor número 4, que es medium. Recomiendan usar un gancho de 5 milímetros. Yo usé uno de 5 milímetros para hacer los cuadros. Y usé uno más grande de 5.5 milímetros para hacer la puntada que no es el cuadro. Estas puntadas, como es punto deslizado, eso tiende a apretarse un poco y les recomiendo que usen un gancho más grande que el que recomienda el hilo. Para este tutorial yo solo te voy a explicar cómo hice este chaleco. No voy a explicar cómo hice el granny o el cuadro. Por acá, de este lado, te voy a compartir un enlace. Es una clase donde explico paso a paso cómo hacer este cuadro. La debes ver primero. Acá en este enlace, abajo en la descripción del video he dejado el enlace. Y en los comentarios también he dejado el enlace. En 3 partes te he dejado el enlace de la clase de cómo hacer este cuadro de espiral. Debes verlo primero, hacer tus cuadros y luego vienes a este video para hacer el chaleco. Ahora vamos a unir los cuadros. Tú los puedes unir de la forma que quieras. Hay muchas maneras de unirlos. Con una aguja lanera vas entrelazando la hebra de hilo de punto con punto. Yo lo voy a hacer con gancho y voy a unir en la parte del derecho del cuadro. También lo puedes hacer de la parte del revés y queda bien. Esta vez lo quiero hacer un poco distinto. Voy a estar uniendo con punto deslizado aquí en la parte del derecho del cuadro. Entonces acá me voy a esta esquina. Aquí hacemos 2 cadenas. Voy a ir a la segunda cadena de esta esquina. Voy a tomar la hebra que está más cerca a mí. Y acá en esta esquina también voy a hacer lo mismo. Aquí está. Aquí hay 2 cadenas. Me voy a ir acá a la segunda cadena y ahí tomo la hebra que está más lejos de mí. Ahí tengo los 2 en el gancho
Y ahora voy a tomar hilo, voy a pasar el hilo por esas hebras y tomo hebra y ahí está mi primer punto deslizado. Esta colita que queda aquí después la escondemos. Ahora vamos a ir tomando hebra por hebra de cada punto. Voy a tomar esta hebra de este punto, me voy al otro granny o al otro cuadro y tomo la otra hebra del punto, solo una hebrita, no vayas a tomar el punto entero, y paso por todas esas lazadas del gancho. Mira, acá me voy al siguiente punto del cuadro, busco el siguiente punto del otro cuadro, tomo hebra y paso. Me voy al siguiente punto, mira, tomo la hebra que está atrás, la que está más cerca a mí, y acá tomo la última hebra. Tomo hebra y paso todo eso. Y como tenemos los mismos puntos en cada cuadro, no debe haber ningún problema. Aquí voy pasando. Y así, de esta manera, vamos a unir los grannies necesarios para hacer este proyecto de este video. Como te dije anteriormente, tú puedes usar otras técnicas de unir granny y eso va a quedar bien. Va a quedar, no va a quedar tan distinto. A mí lo que me gusta de esto es que queda acá esta trencita. Miren que se ve bonito al derecho de nuestra labor. Y ya cuando lleguemos al final solo estamos trabajando con una cadena de la esquina que tenemos aquí. En las esquinas tenemos dos cadenas. Vamos a trabajar solo en una cadena y aquí en una. Aquí me encuentro con la primera cadena de la esquina. Voy a tomar la hebra, esta que está detrás, y en esta esquina voy a tomar la última hebra de una cadena. Y aquí hago mi punto deslizado, hago una cadena de refuerzo y corto hebra y ya quedó unido mi cuadrito, y así vamos uniendo todos los cuadros hasta el largo pues que necesites. Para la parte de la espalda aquí he unido 8 cuadros, 4 de un lado, 4 del otro. Yo los intercalé de colores. Tú puedes organizarlo dependiendo de los colores que hayas cogido. Yo estoy trabajando aquí con sobrantes de hilo, así que esto de pronto va a variar, pero no importa, eso es lo original del proyecto. Miren cómo ha quedado. Mira, te lo muestro aquí para que lo veas más completo. Y esto de largo, que es esta es la espalda, lo que va a estar de largo, lo que va a estar del cuello hasta el largo que le quieras dar a este proyecto que estoy haciendo. Los 4 cuadros de largo me miden 56 centímetros, 22 pulgadas. Y de ancho los 2 cuadros me miden 27 centímetros, 10 pulgadas y media, casi 11 pulgadas. Una vez que ya hayas unido los cuadros que necesites para la espalda, yo te recomiendo que no hagas más de dos cuadros de ancho. De largo haz lo que quieras, hasta el largo, hasta los pies que quieras, pero de ancho que quede en toda la mitad de la espalda, porque aquí le vamos a hacer otras puntadas a los lados. Te recomiendo que no uses más de 2. Bueno, una vez ya hayas unido todos los grannies que quieras, vamos a bordearle acá con puntos bajos. Aquí en la parte alta me ha quedado 35 puntos y debe quedar los mismos puntos aquí abajo. 35 me quedaron a mí. De un lado me quedaron 71 puntos y aquí también me quedaron 71 puntos.
A ti te deben quedar los mismos puntos de aquí, de este lado, y los de arriba igual que los de abajo. Es hacerle puntos bajos alrededor. Eso es todo lo que hay que hacer hasta ahora. Ahora vas a tomar uno de estos lados, el del ancho, y esto va a ser la parte de arriba, la parte del cuello en el lado de la espalda. Aquí tengo 35 puntos. Voy a empezar acá, añadiendo nuevo hilo. Voy a añadir un color nuevo. Este color no lo he usado acá en los cuadros. Aquí voy a añadir, voy a hacer esta cadena y ya quedó bien añadido. Ahora voy a hacer ahí una cadena para darle altura al punto y hago un punto medio alto. Y voy a hacer un punto medio alto en cada una de esta base de puntos bajos que hicimos, y voy a hacer tomando la lazada de atrás de los puntos bajos, aquí. Tomo hebra, voy escondiendo hebra también, y aquí miren, voy a tomar, no tomamos el punto completo, lo tomamos acá. Solo voy a tomar el punto completo al principio y al final de esta hilera. Y aquí vamos a hacer puntos medios altos. Para mí tengo que tener 35 puntos medios altos. Y aquí estoy escondiendo hebra. Miren, vamos a tomar aquí esta lazada de atrás. La lazada de atrás. Si me voy hasta el final. Bueno, ya voy a hacer mi último punto, que es el número 35 en mi caso, porque aquí me quedaron 35 puntos, y ese sí lo voy a tomar completo. El de los extremos lo tomo completo, lo tomo así y hago un punto medio alto. Bueno, ahora vamos con la segunda hilera de aquí, que estamos trabajando la parte de la espalda. Esta es la parte del cuello de nuestra espalda. Vamos a darle vuelta. Aquí ahora vamos a trabajar puntos deslizados, y es el mismo número de puntos. Vamos a trabajar 35 puntos deslizados. En tu caso, si tienes otro número de puntos, vas a trabajar el mismo número de puntos que tienes aquí. Punto sobre punto, subo con una cadena para dar altura, y aquí en este primero voy a tomarlo entero y hago un punto deslizado. Ese es mi primer punto deslizado. Ahora todos los tomo con la lazada de atrás aquí. Punto deslizado, tomo la lazada de atrás y hago otro punto deslizado, una lazada de atrás, y así me voy hasta el último punto. Tomen con la lazada de atrás. Y ya cuando vaya a hacer el último punto deslizado, voy a tomar el punto entero. En los extremos lo tomo entero y hago así, mi punto deslizado. Bueno, ahora vamos a voltear y voy a hacer otra hilera de puntos deslizados. Esta puntada consiste en una hilera de puntos medios altos y 3 hileras de puntos deslizados. Los puntos medios altos siempre tienen que estar al derecho, en la parte del derecho de nuestro proyecto. Subo para dar altura, y aquí mismo lo tomo completo el punto y hago mi primer punto deslizado. Los demás los tomo por la lazada de atrás, esta lazada que está atrás. Miren, acá está lazada, y lo voy tomando. Si ven este
punto aquí. Ahí voy tomando esa lazada de atrás. Y así me voy hasta el final de esta hilera. Y aquí llegando al final voy a tomar el punto completo y lo hago deslizado. Aquí ya llevo una vuelta de puntos medios, 2 vueltas de puntos deslizados. Ahora voy ya a terminar esta secuencia y esta sería ya la última hilera de puntos deslizados. Subo para dar altura al punto y aquí mismo en este punto hago mi primer punto deslizado. Ahora tomo las lazadas de atrás, estas que ven aquí, y hago mis puntos deslizados, tomando la lazada de atrás. Este es un punto muy bonito, queda bien cerrada el proyecto y al quedar bien cerrado pues nos cubre bastante del frío y simula un punto de 2 agujas. Miren cómo queda en la parte de aquí del derecho y a medida que van avanzando van a ver qué bonito queda esta secuencia. Voy a llegar ya al final, tomo el punto completo, pero acá voy a cambiar de color de hilo. En mi caso, como estoy trabajando con sobrantes, yo no quiero trabajar bastante con este color porque no sé si me va a alcanzar. Entonces, para hacerlo rendir voy a tomar otro color de hilo, pero no es necesario que cambies de hilo. Aquí voy a terminar el punto deslizado cambiando este color. Bueno, y una vez se haga el punto deslizado, voy a voltear, voy a cortar acá hebra de este color, hago un nudo y voy a repetir secuencia. Ya hicimos las 4 vueltas, ahora es repetir la número 1, que es puros puntos medios altos. Voy a subir con una cadena para dar altura al punto, tomo hebra, voy a tomar aquí el punto completo y hago un punto medio alto. Tomo hebra y me voy a la lazada de atrás de cada punto deslizado y hago mis puntos medios altos y tengo que tener el mismo número de puntos. Y esta es la secuencia para trabajar esta puntada. La vas a trabajar hasta darle el largo que quieras en el cuello. Yo le voy a trabajar unas cuantas hileritas y luego te muestro qué horma le vamos a hacer aquí al cuello. Un poquito de disminuciones, vas a tejer hasta darle esa forma al cuello. Aquí ya he realizado 2 secuencias y la primera hilera de la tercera secuencia. Y aquí yo he decidido ya hacer la horma o la separación del cuello. Tú decides, tú tienes tus medidas, tú decides cuántas hileras quieres hacer antes de hacer esta división. ¿Qué dividí acá? Aquí he dejado este espacio para no tejerlo, ya dejarlo al cuello, y este espacio que está aquí es la parte de un hombro y la parte del otro hombro. Se ve pequeño para hacer hombro, pero es que después le vamos a hacer aquí a lo largo más de esta puntada hasta llegar al costado. Aquí también le vamos a hacer más hasta llegar al costado.
Bueno, vamos a hacer esta separación. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Nada más vamos a tejer hasta el punto, hasta el marcador. Vamos a seguir tejiendo recto hasta alcanzar el hombro. Vamos a hacer aquí como unas tirantas para el hombro. Y es hacer la misma secuencia. Bueno, ya aquí empecé con la de los puntos medios. Tengo que hacer ahora puntos deslizados. Voy a subir con una cadena para dar altura. Y este primer punto lo cojo entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a dejar hasta ahí. Voy a voltear. Y es seguir tejiendo la secuencia hasta llegar al hombro. Subo con una cadena, tomo el primero, y este es el primero, todo entero, hago mi punto deslizado, sigo haciendo mis puntos deslizados, este último lo voy a tomar todo. Ahora voy para la tercera secuencia, la tercera hilera. Aquí hago mis puntos deslizados. Y aquí en la última lo tomo todo. Y aquí voy a cambiar el color. Y voy a seguir así recto hasta, como ya te he dicho, hasta alcanzar el hombro. Y para trabajar acá, agrego un nuevo hilo aquí al lado del marcador y sigo trabajando las mismas hileras que trabajaste aquí de este lado. Aquí ya tengo el escote de lo que es la parte de la espalda y aquí trabajé 2 secuencias más. Una vez ya termines esto, vamos aquí a trabajar en lo que es los costados. Vamos a trabajar todas las hileras posibles hasta llegar a nuestro costado, hasta que esto ya te quede a lo ancho de la cadera. Vamos a trabajar los dos lados, este lado y este lado. Y vamos a empezar desde acá, miren, desde acá vamos a empezar a hacer puntos medios. Y vamos a trabajar la misma secuencia de esta puntada. Aquí donde tengo el marcador, voy a colocar hilo nuevo. Hago una cadena, tomo hebra y ahí mismo hago un punto medio alto. Vamos a trabajar en la lazada de atrás de estos puntos que hicimos acá de borde, los puntos bajos que te dije que hiciéramos. Aquí voy trabajando, tomando la lazada de atrás de esos puntos bajos. Y voy a trabajar puntos bajos por todos estos puntos hasta llegar aquí al hombro. Acá también le vamos a hacer unas hileras de estos puntos medios altos. Aquí ya hice los 71 puntos medios altos, que es el mismo número de puntos bajos que hice aquí al borde de estos cuadros. Ahora vamos a trabajar esta parte de aquí que no hay puntos definidos, pero ahí podemos hacer espacio, es hacer los mismos puntos medios acá en estas hileras. Y cuando termines las cuentas otra vez porque debemos hacer de este lado
el mismo número de puntos medios que hicimos acá. Ahora que ya tengo mis puntos completos hasta acá, hasta el hombro, tengo en total 90 puntos todos, desde esta punta hasta esta punta. Así que a mí me salieron aquí 19 puntos de más en esta cosa nueva que le hicimos. Bueno, ahora que toca es hacer la misma secuencia que te expliqué acá, por todo esto hasta llegar al costado de o hasta la cintura. Ahí va un pedazo y luego también trabajamos este pedazo de la misma manera. Ahora tengo que hacer, ya terminé mis puntos medios altos, tengo que hacer ahora 3 hileras de puntos deslizados y luego repetir la secuencia, esta hilera número 1 de puntos medios. Siempre la hilera de los puntos medios tiene que estar al derecho en tu parte derecha del tejido. Así que yo me voy a ir haciendo mis puntos deslizados y te recomiendo que el primero y el último lo tomes entero, el resto lo tomas en la lazada de atrás. Cadena para dar altura, tomo todo, me deslizo. Y esto sí lo hago tomando la lazada de atrás. Aquí les muestro que he realizado 3 secuencias de la puntada con diferentes colores, aquí de un lado y aquí del otro. No sé si va a quedar así, me lo tendría que medir. Si veo que está muy justo, es solo añadirle más secuencias hasta el ancho que le quieras dar. Ahora con esas 3 secuencias de un lado y las 3 secuencias del otro, esta parte de la espalda me mide 40 centímetros y medio, 16 pulgadas. Y aquí el hombro se anchó porque le hicimos más hileras. El hombro me mide 13 centímetros, 5 pulgadas. Eso es irte midiendo e ir tejiendo más hileras. Miren lo hermoso que está quedando. Bueno, para la parte delantera, que yo la voy a hacer abierta, las que quieren hacer esto como suéter o camisón cerrado, es solo hacer otra pieza igual a esta para la parte delantera, igualita. Y aquí, si le quieres hacer más escote, tendrías que separar esto antes y llevar el control para tener más escote. Eso es todo. Y para las que lo quieren hacer abierto como yo, es hacer 2 tiras como estas, miren. Y lo bordeamos con puntos bajos. Una tira va de un lado y la otra tira va del otro. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Voy a voltear aquí está al revés. Esta es la parte de la espalda, entonces ahora viene la parte delantera. Y tenemos que trabajar estas mismas hileras arriba aquí del cuadro, sino que aquí trabajé 35, ahora aquí voy a trabajar la mitad. Voy a trabajar 17 puntos. 17 puntos medios altos, 17 puntos deslizados. En mi caso, tú trabajarías lo que te quedó en un solo cuadro. Voy a ir tejiendo la misma cantidad de hileras que trabajé aquí. Aquí trabajé 2 motivos y 1 con puntos medios. Y eso es lo mismo que voy a trabajar acá. Y voy a hacer la misma cantidad de puntos para el hombro. Eso ya lo habíamos trabajado. Es solo ahora agregar un nuevo hilo aquí. Aquí agrego un nuevo hilo. Y
empiezo a trabajar los puntos medios en cada punto hasta llegar acá a este marcador. Toda esta parte es la que voy a trabajar ahora. Miren cómo ha quedado esta parte de adelante de un lado. Mira, aquí hicimos la secuencia y luego subí hasta el hombro. Y si te muestro junto con la parte de la espalda, esta es la parte del revés y esto va hacia adelante. Miren cómo concuerda. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí le trabajamos igual que en la parte de la espalda, este lado, el mismo número de motivos que le trabajaste aquí o de secuencias. Aquí le trabajé 3, le voy a trabajar aquí otras 3, me lo voy a medir y si veo que está muy apretado le voy a hacer otra secuencia más. Eso es ir midiéndotelo. Y así como trabajamos esta parte de un lado, vamos a trabajar también con la parte del otro lado. Miren. Sino que aquí es donde, aquí va a ir la parte del hombro. Aquí la tejimos en la izquierda. Esta es mi izquierda, aquí la voy a tejer a la derecha. Y miren cómo va quedando este cardigan o chaqueta. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es estas hileras acá. Aquí ya tengo terminada las dos partes que van en la parte del frente. Miran acá. Y una vez ya termines ya con cada pieza, aquí le vamos a hacer un borde de puntos bajos aquí en la parte del hombro para que sea fácil unir estas dos piezas con la pieza entera de la espalda. Aquí les muestro mi espalda. También he realizado acá unos puntos bajos. La tengo acá al revés. Y para unir aquí esto lo pongo al derecho. Tengo que tener el mismo número de puntos bajos aquí y acá. Como miden las dos igual, no hay ningún problema. Y aquí voy a unir punto con punto. Lo puedes unir igual como unimos los cuadros. Puedes hacerlo al derecho o lo puedes hacer al revés, queda bien la costura. O también puedes usar una aguja de costura o aguja lanera e ir insertando el hilo punto por punto. Voy a unir aquí esta parte del frente con la espalda y la otra parte acá. Yo lo voy a unir igual como lo hice en los cuadros, pero lo voy a unir en la parte del revés para que en el hombro no me quede esta costura que queda un poco rústica. Y si lo voy a hacer al revés, entonces tengo que hacer esta parte de la espalda está al derecho, esta parte del frente debe estar al revés y aquí voy haciendo la unión de los puntos. Aquí ya he realizado la costura aquí en los hombros, mira cómo ha quedado. Hice la misma forma como uní los cuadros, pero lo hice en la parte del revés y mira al derecho cómo queda. Una vez que ya tengas todas las 3 piezas juntas, te mides, te lo mides. Te recomiendo que no cortes hebra porque si de pronto ves que necesitas adaptarle más motivos del que estamos trabajando, pues tendrías que desbaratar y colocar más hileras del motivo que estamos trabajando. Yo le tuve que poner una más, creo que les había dicho que tenía 3 secuencias, le hice una secuencia más, pero en el punto deslizado nada más hice una hilera, porque al unirlo, aquí 1 y 1
y más la que voy a unir serían 3. No necesariamente tienes que hacer esto igual que yo. Tú puedes terminar toda la secuencia y después unir. Esto lo quise hacer yo. Pues porque lo quise así y tampoco lo quería ya más ancho de lo que ya está. Bueno, cuando lo unas, te lo mides también para aquí enseguida marcar la sisa que le vas a dejar. Yo le he dejado 19 centímetros de sisa, que eso es 7 centímetros y medio, y son 25 puntos en mi caso. Son 25 puntos de un lado, 25 acá del otro, y aquí pues igualmente. Y ahora vamos a unir estas dos piezas, las voy a unir de la misma forma como uní los cuadros y lo voy a hacer al derecho para que al unir se vea aquí, se vea la tercera hilera que es de puntos deslizados. Te voy a mostrar aquí otra vez cómo unir. Esta es la parte delantera de la espalda, ya estamos en la parte de lo que es el costado. Voy a cerrarlo hasta donde decidí que va a ser la sisa, donde va a ser aquí el espacio para el brazo. El primer punto lo tomo todo entero y aquí he puesto nuevo hilo y aquí donde está el marcador que me indica el número, el punto lo tomo completo. Tomo hebra y esa hebra la paso por todo esto. Bueno, ahora voy a tomar puntos. Vamos a tomar la lazada de atrás. Miren la lazada de atrás. Tomo hebra y paso. Tomo esta lazada. La lazada de atrás del otro punto. Tomo hebra y paso. Tomo, miren, esta lazada, la que está más cerca a mí. Aquí la lazada que está más lejos a mí. Tomo hebra y paso todo. Así es como hicimos para cerrar los cuadros. Aquí ya tengo las 3 piezas ya unidas. Mira aquí de los hombros y de los lados cómo quedó. Mira, no se nota la costura si la hacemos así al derecho. Este chaleco, chaqueta, cardigan, como lo quieras llamar, yo no le voy a hacer mangas, lo voy a dejar así. Cuando terminé la costura, lo que hice es hacer acá una vuelta de puntos deslizados y listo, ahí lo dejo. Si tú quieres continuar esto como mangas, es solo seguir esta secuencia que estábamos haciendo acá en la manga. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar en el cuello, y en el cuello le vamos a hacer un elástico en todo esto. Así que antes de trabajar el elástico vamos a hacerle aquí en todo el borde puntos bajos para hacer una base a nuestro elástico. Puros puntos bajos. El elástico del cuello lo vamos a trabajar de manera vertical, así que una vez termines ya con la base de los puntos bajos, no vayas a cortar la hebra del hilo y vamos a hacer cadenas hasta llegar al alto que le quieras dar al elástico del cuello, y vamos a estar trabajando puntos deslizados así vertical y los vamos a ir uniendo aquí a nuestra base de puntos bajos. Yo voy a hacer unas 5 a 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el alto que le quiero dar, más una cadena para dar altura a esta hilera que vamos a hacer de puntos deslizados. Ahora me pongo acá, quiero que veas bien, vamos a hacer puntos deslizados, me voy a la segunda cadena
a la segunda cadena y aquí hago un punto deslizado, debo tener 5, aquí va 1, 2, 3, 4 y 5. Ya he llegado al final y ahora para unir esto a la base de nuestro cuello, que son los puntos bajos que hicimos acá, vamos a hacer de la siguiente manera. Yo me voy al siguiente punto de base disponible. Este no es disponible porque este es las cadenas con las que empezamos. Me voy al siguiente punto y hago un punto deslizado. Ahora, para empezar nueva cadena o nueva hilera de puntos deslizados, me deslizo en el siguiente punto. Ahí me deslicé 2 veces. Esos 2 puntos que me deslicé no hacen parte del elástico, es solo la base de nuestro cuello. Vamos a voltear y vamos con la siguiente hilera de puntos deslizados. Me salto entonces esos 2 puntos que acabo de hacer. Me voy a este que es el primero y siempre debo tener la misma cantidad de puntos. En mi caso son 5 puntos deslizados. Aquí va 1. Voy a trabajar en la lazada de atrás. 2, 3, 4 y aquí va el 5. Bueno, miren, así va. Vamos a voltear ahora. Y siempre voy a empezar cuando estoy aquí en la parte que no es la base. Voy a empezar siempre con una cadena para dar altura al punto. Y ahí mismo en ese punto, después de la cadena, en ese mismo punto, en la lazada de atrás, vamos a hacer un punto deslizado. Aquí va mi primero. Aquí en la lazada de atrás hago el segundo. 3, 4 y aquí el último 5. Ahora he llegado acá a la base y en la base, ¿cuál es el siguiente punto disponible? Este yo lo cogí, aquí está tomado en la hilera que acabo de hacer. Acá me voy a este, me deslizo 1 y me deslizo en el siguiente. Siempre me deslizo 2 en la base, volteo, siempre me salto esos 2 puntos deslizados y el primero es después de esos 2 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y el último siempre se esconde un poquito. Puedes usar un marcador para identificarlos más rápido. Y miren, así vamos a ir trabajando este cuello. Miren, vamos a trabajarlo por todo esto. Todo esto, la parte de atrás de la espalda, aquí en el hombro, hasta llegar acá. Todo el cuello. Aquí ya he terminado con el elástico del cuello. Mira cómo ha quedado el cuello. Ahora voy a hacer, una vez ya terminado este elástico, voy a hacer 2 hileras de puntos bajos aquí en esta parte de acá para emparejar acá los cuadros y aquí de este lado también. Es solo hacer 2 o 3 de puntos bajos. Eso sí ya es a gusto de ustedes qué número de hileras quieran hacer aquí. Aquí voy a colocar hilo nuevo. Una cadena para dar altura, que aquí mismo hago un punto bajo y voy a hacer punto bajo en cada punto bajo que tengo acá y voy a trabajar aquí en la lazada de atrás. Voy a ir trabajando así. Y una vez aquí he tejido los puntos bajos,
antes de llegar aquí al elástico, tengo que cambiar de puntos bajos que estoy haciendo aquí a puntos deslizados, y para eso yo te recomiendo que uses un marcador para que sepas cuándo va a empezar a cambiar la puntada. Para mí son 5 puntos deslizados. Tú tienes que hacer los mismos puntos deslizados que hiciste en tu cuello. Aquí va el primero, tomo la lazada de atrás y hago 1 y tomo aquí para saber que aquí tengo que cambiar. Aquí hago 2, 3, 4 y el 5. Vamos, voy a hacerle la última hilera para mí. Tú le haces la que tú quieras. Vamos acá a mostrarte cómo cambiar de puntada. Una cadena para dar altura al punto. Voy a hacer mis 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y aquí 5. Si le vas a hacer más hileras, pues pones aquí otra vez. Y aquí, ya que pasaste el marcador, voy a seguir tomando la lazada de atrás haciendo puntos bajos. Bueno, y así trabajamos este hermoso y original chaleco. Esto mismo que estoy haciendo en este lado, lo vas a hacer también del otro lado. Mira cómo está quedando. Esto que estamos haciendo aquí, vamos a hacerlo también acá. Y acá, ¿qué voy a hacer? Aquí en la parte del final, voy a hacer acá de esta punta a todo esto que está aquí, todo esto, todo esto, hasta este final. Cuando termine estas hileras que van acá en la parte abierta, voy a trabajar esta parte de abajo con la misma secuencia que trabajamos aquí. No sé cuántas secuencias trabaje, de pronto una, de pronto 2, pero no más de ahí. Tú vas a trabajar las secuencias que quieras hasta el largo que le quieras dar a este chaleco. Yo creo que de largo yo estoy bien, yo de pronto le hago nada más una secuencia de estas. Voy a hacerle aquí entonces unos puntos medios, una hilera de puntos medios y 3 hileras de puntos deslizados. Y así ha quedado ya listo el chaleco. Y aquí les muestro cómo quedó terminado nuestro chaleco. Mira la parte de abajo, le hice solo la secuencia, una sola secuencia, como ya les había dicho, la vuelta de puntos medios y las 3 vueltas de puntos bajos. Y mira lo lindo que ha quedado. Bueno, espero que te haya gustado este tutorial, que hagas este proyecto, lo uses, lo disfrutes y nos vemos en la próxima clase.